pregunta en el tintero relacionada precisamente a esos 4 meses de atraso que va a tener las personas que tuvieron la moratoria. Si no es que tienen el dinero para pagar, los 4 meses empiezan en el proceso de que te quiten la casa. Correcto. Esa es por lo que se están enfrentando la mayoría de los consumidores que estamos recibiendo en la oficina, precisamente a una exposición de comenzar lo que le llaman el proceso legal dentro del banco, que no es otra cosa que comenzar con el proceso de ejecución de hipoteca. ¿Y por qué lo pueden hacer? Por el tiempo acumulado en la deuda. Si bien es cierto que los bancos están informando que tienen unas alternativas para lidiar con esa situación, la práctica que estamos viendo en la oficina es que desafortunadamente los consumidores llegan desinformados y desorientados, frustrados con el proceso ante el banco. Desesperados totalmente. O sea, las llamadas que estamos teniendo son cientos de llamadas con la misma historia. A mí me dijeron que era de esta manera, sí. Ahora resulta que el inversionista no aprobó y ahora resulta que tengo que pagar la totalidad y no tengo el dinero. ¿Qué hacemos? Nosotros desde el paso del huracán María... Antes que me digas qué hacemos, lo voy a apuntar porque se me puede olvidar. Hay un planteamiento que las personas desconocen quién verdaderamente tiene el préstamo, porque uno toma el préstamo, puede ser en Popular, o puede ser en el antiguo Doral, que pasó Popular y otro, o puede ser en Oriental, o el banco que sea, o la casa hipotecaria. Uno piensa que es con ese banco que uno tiene el préstamo, pero no es así. No lo es. Cuando usted hace un contrato de hipoteca, dentro de todas esas cláusulas de hipoteca del contrato que usted firma bien contento, porque ese día le dan la llave de su hogar. Uno ve todo bonito, uno no ve los defectos de la casa, ni ve los defectos del préstamo. Una de esas condiciones del contrato es precisamente que esos tipos de contratos pueden pasar a lo que se llama mercado secundario, que es la reventa de los préstamos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la reventa a ese mercado secundario? Básicamente que el banco con el que usted hizo negocio, con el que usted fue allí a hacer su negocio de contrato de hipoteca, puede vender a otra institución bancaria privada en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, y no privada, también bajo protección federal, pero puede vender ese pagaré que usted firma, que se obliga a pagar a 30 años con unos términos y condiciones, para que sea esa persona el acreedor. De manera que entonces el banco no es el que está asumiendo el riesgo de ese préstamo, sino un tercero. Aunque uno continúe pagándole al banco que toma el préstamo. Lo que de ordinario pasa es que, por ejemplo, si se trata de los llamados inversionistas, yo tengo problemas acá jurídicos con que se utilice ese concepto indistintamente, pero para que el consumidor me entienda. Si se lo venden a ese inversionista y usted sigue haciendo el pago al banco local, pues usted entiende que es el banco local con el que tiene que ir a hablar. Lo que pasa es que ese banco local realmente es un banco que le da servicio al préstamo. Es decir, que hace todas las gestiones que debería hacer el dueño del préstamo en función de administrar ese préstamo. Mándale las cartas de cobro, darle la llamadita si usted se atrasó. Ese es el tipo de servicio. Mandan del estado de cuenta. ¿Qué sucede de ordinario? Que cuando el consumidor tiene un problema como el que está enfrentando, va a ese banco que le da servicio. Pero ese banco tiene que consultar. Pues ese banco viene y le dice, bueno, yo te tengo que consultar con el inversionista, o te tengo que de plano decir que tu inversionista la única alternativa que ofrece es esta alternativa. Pero el problema es que las personas al escuchar de que estaba la moratoria, de que había un desastre en el país, que no había electricidad, que no había manera de llegar al banco, que los bancos posiblemente hay algunos bancos que todavía ni han abierto, pues entonces uno pensaba que ya había resuelto su problema. No pago estos meses, cuadro los gastos que me está elevando el consumo de combustible, etcétera, y entonces sigo pagando en enero. Entonces la gente se programó para enero, pero el problema fue que cuando estos inversionistas dijeron no, me tienen que pagar todos esos meses, ¿qué va a hacer el consumidor? ¿Qué alternativas tienes? ¿Qué alternativa tiene? Solicitar, buscar orientación para modificar su préstamo, para entonces entrar en una dinámica con el banco, con su institución bancaria, de modificar a largo plazo los términos de ese contrato. ¿Eso significa que ya en primer plano mi crédito se ve afectado? Bueno, si el atraso surge como consecuencia de los pasos de los huracanes y ese consumidor dejó de pagar bajo el planteamiento de que esa moratoria se le había extendido, las entidades bancarias han anunciado que ese tipo de información no se está reportando en los informes de crédito. Pero ojo,
Porque si usted empieza a entrar en un proceso de atraso para poder satisfacer esa deuda acumulada a partir de enero, definitivamente va a haber un reporte a crédito de esos atrasos. O sea que usted lo que tiene que buscar es que esa alternativa de modificación, si lo que usted quiere es retener su hogar y modificar a largo plazo, mire, porque no tan solo es que pues no tengo los 3 meses que se me acumularon, la cantidad de personas en este país que han perdido su trabajo, que se les ha reducido sus ingresos porque sus fuentes de trabajo han desaparecido o han disminuido la jornada de trabajo, muchos empleados. Alguien sufre algún evento, ¿verdad?, posterior al huracán, pérdida de una persona en la familia que aportaba al ingreso familiar. Todas esas circunstancias son circunstancias que hay que analizar en el momento de modificar un préstamo. Y también vamos a meter el problema de que hay daños en la estructura de la casa con el paso de los huracanes, que FEMA o que el seguro no pagó porque hay unos deducibles, que posiblemente uno no tenga el dinero y necesite también un dinero extra para poder hacer reparaciones, ¿o no? ¿Me equivoco? Correcto, de hecho lo estamos viendo personas que de entrada un ajustador o mismo funcionarios de FEMA le están declarando sus viviendas inhabitables, ¿verdad?, o que no son aptas hasta que se reparen para estar en ellas por los riesgos que acarrea vivir en una propiedad con algún tipo de daño, y ahora tienen que invertir en reparar su propiedad porque por alguna razón pues no se le está haciendo sencillo la entrada de ese dinero a través de aseguradoras o a través de FEMA. Y segundo, costear una residencia alterna que le permita entonces tener a su familia bajo un techo. Habló de modificación del préstamo a largo plazo, pero ¿se puede tener éxito con eso? Porque lo que yo he escuchado es que la gente va al banco, el banco se toma su tiempo, semanas, y después termina diciéndole que no. Meses. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con eso? Yo les aconsejo una cosa. Yo soy abogada litigante, he litigado muchos años en los tribunales de este país. Y la realidad es que cuando usted tiene un interés particular, en este caso que es retener su propiedad bajo unos nuevos términos, pues usted puede llegar a negociaciones con la contraparte, pero de ordinario usted tiene que estar asistido, tiene que estar orientado, tiene que saber los términos. Solo no es que no se pueda, pero la realidad, lo que estamos viendo en la práctica es que las personas que no tienen asistencia para este ejercicio tienen peores resultados que las personas que sí tienen asistencia. Bueno, vamos a plantear algunas preguntas para dejarlo en el tintero y contestarlo en el próximo segmento para definir qué es modificación de préstamo, cuánto tarda ese proceso y además quiénes califican porque me imagino que también hay un control de que no todo el mundo le van a permitir hacerlo. Cuando regresemos en Entre Líneas discutimos el particular.